señor Castillo, dentro de su análisis político, no dejó de mencionar el escenario económico. Escasez, subida de precios, retraso en la inversión, peligros en el agro, en fin. Así que, finalmente, toda esta crisis está ya pasándonos la factura. O sea, por más que el señor Burneo haga esfuerzos como ministro de Economía y el BCR también intente por ahí tomar el control de la situación, ya nos está pasando la factura a los peruanos. Sin duda, Carlos. Y creo que, a ver, de tres formas muy claras para que entienda la audiencia. Para que un país crezca requiere inversión, requiere estabilidad. Y lo que hoy día más escasea en el país es un entorno de estabilidad, de predictibilidad. No sabemos quién va a ser el presidente en los siguientes 6 meses, ni siquiera en las siguientes 6 semanas. Y vivir en un entorno donde la incertidumbre es lo que reina, lo que hace es que las inversiones se vayan a otros lados. Recientemente, proyectos que tenían previsto entrar al país han ido al Ecuador, que es un país que hoy día atrae más la inversión que el nuestro. Entonces, si no hay inversión, no hay generación de trabajo. Entonces, lo que ahora está afectando más a los peruanos es la falta de empleo, y el empleo que se ha recuperado es un empleo de baja calidad, un empleo inadecuado, un empleo informal y que no paga lo suficiente y que se ve su capacidad adquisitiva mermada por la inflación. Entonces, un primer tema de cómo pasa factura esta situación de crisis política es la falta de estabilidad. Lo segundo, que creo que es también muy importante, es que hay una parálisis en el Estado. Hoy, esta noche, se está discutiendo la ley de presupuesto. Nunca en la historia de la República, o que yo tengo recuerdo, se ha dejado para la víspera de la fecha tope, que es el 30 de noviembre, la discusión de una ley tan importante, de donde se pagan los sueldos de los maestros, los médicos, los policías, se pagan los proyectos de inversión pública, se paga el servicio de la deuda, y hasta esta noche, estando más de las 9:30 de la noche, todavía no hay un consenso, está entrampado ese proceso. Entonces, lo que esto tiende a dar es que, producto de la crispación política, la falta de acuerdos y consensos es lo que está primando. Acá es una guerra sin cuartel entre poderes del Estado, y finalmente quien se perjudica a la población, que puede que vea los servicios afectados, de darse pues una situación límite, de que no se apruebe la ley o se apruebe una ley mal hecha, desequilibrada, como el MEF de hecho ha manifestado. Y es una segunda afectación. Hay una parálisis, hay un entrampamiento, hay una pelea y se desvía la atención de lo importante. Lo importante es generar las condiciones de estabilidad para que el país crezca, dotar de servicios básicos a la población, y el gobierno está en otra. Está básicamente tratando de permanecer en el poder y el Congreso tratando de salirse de este gobierno. Y mientras tanto los peruanos, ¿qué? Nada. Estamos absolutamente de lado. Entonces, yo creo que el tema del empleo, la falta de inversión en este, digamos, entorno de inestabilidad y de incertidumbre, el hecho de que los políticos no puedan llegar a un consenso de una agenda mínima por el país, nos pone al lado de países totalmente impredecibles, y hemos dejado hace rato de ser un país atractivo para la inversión, y esto obviamente pasa factura en nuestro futuro cercano. Pero yo veo con mucha preocupación esta situación que se ha ido totalmente de las manos, y finalmente lo que menos importa son los ciudadanos. Parece que hay una desconexión total entre la agenda política y lo que los ciudadanos a pie sienten respecto a sus autoridades. Efectivamente, tanto ejecutivo como legislativos están miopes a la realidad. Están mirando solamente su problema y están mirando el permanecer en sus escaños o permanecer en el gobierno. Pero la problemática real del bolsillo de la ciudadanía o del pueblo, como dice el señor Castillo, no se está viendo. Ahora, se habla, por ejemplo, usted habló de la ley de presupuesto. Escuchaba a representantes del gobierno que desde el Congreso se quiere utilizar fondos, estos fondos de contingencia, lo cual sería gravísimo. ¿Es así realmente? ¿Hay esta posibilidad de revanchismo, de venganza, que al final, a la larga, reitero, nos va a afectar a todos? Pero ¿hay esa intencionalidad por parte del Congreso, lo cual sería irresponsable, dicho sea de paso? A ver, mire, Carlos, los congresistas por definición son populistas y siempre quieren pedir más plata para financiar obras.
pero usualmente se ha llegado a un consenso y ha primado la sensatez. En todos los años, y a mí me tocó manejar 5 presupuestos de la República en distintas etapas que ejercí la función pública, y nunca he visto una situación como esta, jamás, en el cual de alguna forma el Ejecutivo y el MEF está siendo aplastado por el Congreso, porque eso es lo que está ocurriendo. La reserva de contingencia, como su nombre lo indica, es para contingencias, para dar partidas a INDECI, cuando tenemos heladas, cuando hay inundaciones, cuando hay sismos, y se pone en esa partida aquellos gastos, aquellas partidas de gasto, donde hoy día no se tiene certeza respecto a cuál va a ser el monto definitivo. Un ejemplo típico es, si yo quiero hacer una reforma en el sector de educación y tengo una partida para financiar incrementos salariales a los docentes, pero esa está sujeta a evaluaciones, yo hoy día no sé cómo, digamos, cuál va a ser el costo de esa reforma, porque no es el universo. A lo mejor pasan el examen el 20%, el 50% o el 100%, no lo sé hoy. Tiene que haber la evaluación para recién saber con certeza cuánto me va a costar. Y en el interín yo lo pongo en la reserva de contingencia. En el artículo 79 de la Constitución se establece que el presupuesto debe ser equilibrado, vale decir, todos los gastos deben tener su correspondiente financiamiento. Entonces, alegremente disponer de los recursos de los peruanos, porque finalmente son esos impuestos, de los contribuyentes, para financiar proyectos de distinta índole, lo que hace es crear un desequilibrio, un forado, y hemos vivido estas épocas en el pasado, Carlos. Cuando esto se hacía, cuando no había responsabilidad fiscal en el país, teníamos hiperinflación, teníamos un banco central subordinado que pagaba el déficit fiscal del gobierno de turno, y esto se cortó. Y hoy día somos un país que es creíble, tiene solvencia y puede endeudarse de manera competitiva financieramente para poder hacer frente a un entorno externo desafiante. Pero ahorita están jugando los políticos con fuego. Y lo que dice el ministro Burneo es falso en términos que la política no afecta a la economía. Estamos viendo con claridad que la política se entromete en la economía y están tildeando con nuestro futuro. Entonces yo creo que es de suma irresponsabilidad que tanto el Ejecutivo como el Congreso, y coincido con su opinión, son corresponsables de esta situación. Porque el gobierno está distraído con unas cosas y el Congreso no ejerce su rol a cabalidad. Entonces, estamos en una situación muy, muy preocupante y no dejamos, un día pasa y sigue una crisis nueva y otra nueva y no termina este proceso. Y mientras tanto la economía se está enfriando y ya crecemos una tasa cada vez menor y obviamente en lugar de seguir reduciendo la pobreza, se va a ver incrementada y ya no hay una pandemia para echarle la culpa. Esto es el hacer de los responsables políticos del país. Efectivamente, de las autoridades actuales. Ahora, pero tenemos esta irresponsabilidad que se pretende hacer desde el legislativo, pero desde el ejecutivo también se está manejando mal, al menos, los montos, los dineros, las cifras. ¿Por qué digo esto? Por la gran cantidad de bonos que se está dando. Se está ampliando la cobertura de los programas sociales, que puede sonar bien, suena bien. O sea, ¿quién no quiere que le den 500 soles, 300 soles, 200 soles? O sea, todos felices, suena muy bonito, ¿no? Pero ese dinero tiene que salir de algún lado. Si usted nos dice que estamos estancados, hemos tenido un frenazo en el crecimiento, no generamos fuentes de recursos, ¿cómo hacemos con esta repartija de dinero que está haciendo el gobierno, ¿no? Al transporte, te paro el transporte, listo, ven, ¿cuánto quieres? Toma, el agricultor, no, dale bonos, ahí vienen los rondas campesinas, denle su bono, vienen los reservistas, denle su bono. Tampoco es un festín el dinero del Estado. Claro, ¿no? Y se vuelve una anarquía y lo que estamos viendo es que toda esta convulsión social es el caldo de cultivo para mayor conflicto. Se paralizan las minas, hay un paro de transportes, hay un paro agrario, y acá en Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces estamos en una situación complicada y yo creo que si usted le pregunta al público qué prefiere, que le regalen 100 soles o que le aseguren un puesto de trabajo, le puedo asegurar un puesto de trabajo, porque finalmente esos 100 soles se acaban. Y se utilizan con móviles proselitistas. El gobierno está politizando los programas sociales, lamentablemente,
y haciendo, digamos, política de la vulnerabilidad de muchas personas que están afligidas por el incremento de precio de los alimentos, por esta inflación que no sea hasta la fecha, y hay muchas personas que efectivamente son vulnerables y que sienten hambre en el país y que requieren un Estado que efectivamente les dé una protección momentánea, pero la mayoría de peruanos quieren un trabajo, quieren ganársela con su propio sudor y no con dádivas de parte del gobierno. Entonces, esa parte ha sido muy mal manejada, no ha habido una farra fiscal hasta ahora, pero si siguen como están, tanto el Ejecutivo como el Congreso, y ahora el Congreso en particular, vamos a perder una fortaleza muy importante que es nuestra credibilidad en el manejo de las cuentas públicas. Hemos hecho cosas, no hemos hecho una cantidad de reformas pendientes, Carlos, pero sí algo que hemos hecho a través de los años es construir un país que tenga espaldas macroeconómicas solventes, sólidas, creíbles, y eso se está erosionando. Y finalmente se está ninguneando, digamos, a la actividad privada, que es lo que genera empleo y oportunidades. El Estado no va a resolver todo, y con promesas, digamos, no se va a alimentar el estómago, se alimenta con trabajo, y eso es lo que está faltando en el país hoy en día. ¿Cuánto hemos retrocedido en este año, 4 meses, por los problemas económicos? Mire, el Perú debería estar creciendo el doble. Estamos creciendo ahora en torno a 2 y pico %, deberíamos fácilmente estar creciendo el doble. Y un mayor crecimiento significa que un mayor número de trabajadores se integran a la fuerza laboral. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos desperdiciando una oportunidad, y la economía peruana ha probado ser muy resistente. Vemos que la agroindustria ha seguido produciendo, pese a todos los problemas de costos. Vemos que los comercios se han recuperado, pero esto da una sensación de falso bienestar si no se persevera en crear las condiciones para que haya un crecimiento sostenido en el país. Esto es más que crisis en este momento, estamos ante una oportunidad perdida de crecer a tasas más altas y generar bienestar para los peruanos. Y eso que el mundo se está poniendo mucho más difícil. El mundo se pone más difícil, cae el precio del cobre, cae la demanda de nuestras exportaciones, y zonas agroindustriales como La Libertad y el norte del país se podrían ver muy afectadas. A eso iba, ya yéndonos a lo que es el norte. Nosotros, el norte del país es de por sí pues una zona por excelencia agroindustrial. Tenemos Chavimochi, tenemos Olmos, Alto Piura, ahí van. Somos una zona minera. La Libertad no es una minera, Cajamarca, que duda cabe, pero ninguno de estos dos sectores que pueden apalancar la economía, llámese a minería, agroindustria, se han hecho las cosas bien. O sea, en ninguno de estos dos sectores, reitero, que son pilares importantes. A la minería tuvimos un pico alto en el cual pudimos haberle sacado provecho, pero mientras, me imagino, Chile y otros países estaban haciendo caja, aquí estábamos, en este caso el gobierno, promoviendo paros, promoviendo cierre de minas, ¿no? Entonces, ¿qué tan golpeados, por ejemplo, han sido estos dos sectores, la agroindustria y la minería en este periodo? Mire, la economía peruana ha tenido un menor crecimiento este año, justamente porque los sectores primarios han tenido un desempeño, digamos, menor o peor de lo que se anticipaba. En los primeros 9 meses del año, la minería se ha contraído. Y es insólito, con precios tan altos de las materias primas, que producto de los conflictos sociales mal manejados se hayan paralizado importantes minas de cobre en el país, que haya hecho que se contraiga el sector minero. Y en el sector agroindustrial, más bien, sí ha habido una demanda externa que ha jalado ese sector, pero acá lo que vemos, Carlos, en mi criterio son dos fenómenos. Es que tenemos un país donde la modernidad convive al lado de actividades o ilícitas o ilegales o de subsistencia. Tenemos la agricultura moderna, de exportación, al lado de la agricultura de subsistencia. Y esa cohabitación, digamos, si no se integra más a la agricultura familiar, no es sostenible socialmente ni políticamente. Y en el caso de la minería, lo que estamos haciendo es matar a la gallina que pone los huevos de oro, porque de ahí nos alimentamos, salen las divisas, 60% de las divisas del país, sale 20% del presupuesto,
que es importante para dar los bienes y servicios que requiere la población. Entonces, mientras otros países comienzan a alentar la inversión, acá, por el contrario, se extorsiona muchas veces a la actividad minera y se hace se deja por lado una política para enfrentar la minería ilegal, por ejemplo. Hoy día yo leí en el periódico que la minería de la producción de oro ilegal ha desplazado a la producción de oro legal. Es una cosa insólita que esto esté ocurriendo y que las autoridades sean totalmente ineptas, por no llamarlas de otra forma, o una desidia total de enfrentar ese flagelo. Y eso trae criminalidad. Sin duda, sin duda. Sin ir muy lejos, hace un día se han asesinado a 5 personas aquí en Otuzco, que se dedicaban justamente a la minería ilegal. Pero como usted bien dice, causa extrañeza que las autoridades no intenten frenar el avance de la minería ilegal, ¿no? Y lo cual no genera mucha sospecha, porque allá hay corrupción. Así es. O sea, allá hay corrupción, porque la minería ilegal funciona con muchos insumos, con muchos materiales, dinamita, pólvora, en fin, o sea, ¿cómo llega hasta ahí todo este material? No, sin duda, hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción y de hecho la corrupción es uno de los grandes flagelos. En gran parte todos los problemas que enfrenta el presidente y la cúpula es porque está metido en un proceso de corrupción y muchos procesos que están siendo investigados, una cosa insólita que está pasando en el país. Y la corrupción, según la Contraloría, tiene un costo muy alto porque se desvían recursos a actividades ilícitas. La Contraloría ha calculado que 40.000 millones de soles se pierden todos los años en corrupción. Eso es el 20% del presupuesto de la República. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos proyectos de irrigación podríamos tener en el país? ¿Cuánto reforzamiento ante un eventual niño? Ojalá que no venga, pero si viene, y eso se está dejando de lado. Hay un drama de la gestión pública que se está precarizando porque el gobierno está en otra y ahora tenemos la oportunidad, ojalá, que las autoridades nuevas que han sido elegidas en los gobiernos regionales y las municipalidades, digamos, no les pase lo que ocurre cada 4 años, que hay un desplome en la ejecución del presupuesto de inversión pública por falta de capacidad, porque están ocupados haciendo la auditoría a la anterior o porque hay una altísima rotación de autoridades y una elevada curva de aprendizaje. Entonces, estamos en una situación bastante difícil y no hay nada que uno identifique que va a ser lo que va a jalonar la economía. Entonces, yo creo que se tiene que poner un punto final a esta crisis porque de verdad que estamos, en lugar de avanzar, estamos borrando años de progreso con esta desidia de parte de las autoridades y la población tiene que manifestarse. A mí, Carlos, me sorprende la pasividad de la gente, que no sale a protestar cuando los políticos están, digamos, menoscabando nuestro futuro. Para concluir, 2 interrogantes. ¿Cómo cerramos el 2022? Haciendo un balance, ¿cómo lo cerramos este año en el ambiente económico? En pocas palabras. Mire, la economía peruana ha sido bastante resistente, muy resiliente. Vamos a crecer en torno a 2,8%. Reitero, es la mitad de lo que podremos estar creciendo fácilmente al 6% y una inflación en torno al 8%. Entonces, el poder adquisitivo se ha visto mermado y es un año en el cual hay una sensación de recuperación, pero vamos a ver que el problema empieza a partir del año entrante, donde la previsión es un crecimiento absolutamente insuficiente de máximo 2%, que si uno le quita el crecimiento de la población, crecimiento per cápita, no crece el país. Es cero. ¿Y eso qué implica? Implica un incremento en la pobreza. Hemos tenido 20 o más de 25 años en que todos los años se ha reducido la pobreza, excepto el año de la pandemia, y esto va a ser un cuento del pasado si es que no internalizamos la urgencia que está viviendo el país y dado que la ventana de oportunidad externa se está cerrando porque el mundo va a crecer menos, entonces francamente nos esperan años bien difíciles y ojalá que la clase política esté a la altura del desafío, me temo que no hasta lo que hemos visto. Para que el público lo entienda, los números son fríos y duros y tal vez la población no lo entienda, en el sentido de decir, hemos crecido 2.8, pero hemos crecido algo, ¿no? Mira, pero el hecho de que la perspectiva implicaba crecer un 5 o 6%, esa diferencia
de 3, 4 puntos porcentuales implica 1 millón de personas que pueden pasar a la pobreza cada año. Así de simple. O sea, no hay forma, no hay otra respuesta lógica. O sea, más pobres. Más pobres, y esa es la cuantificación. Señor Ramírez García, les agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos esta perspectiva bajo su experiencia, el expertise que tiene en este ámbito político. Sinceramente, un panorama desalentador. Me temo que sí. Muchas gracias. Y una solución urgente se requiere. Urgente, es que es urgente, y yo creo que si no, la calle se va a levantar, porque el bolsillo va a comenzar a pesar la falta de recursos, y ahí yo quiero ver la respuesta cuando la calle se levante, porque tiene hambre, y no quisiera estar en la posición de gobierno, y ojalá que no lleguemos a eso, y que se recapacite y se reflexione por el futuro del país. Muchísimas gracias. El ministro de Economía, Luis Miguel Castillo, estuvo con nosotros explicándonos pues todo este panorama incierto de nuestra economía, por la insensatez de las malas políticas económicas. Y ojo, la política es transversal a todos los sectores, más aún a la economía, más aún. Vamos a una pausa comercial y regreso.